Hola a todos y bienvenidos a otro curso en video traído ustedes por Moldeo Interactive. Mi nombre es Ignacio Boioli y en esta oportunidad vamos a seguir viendo NGRX en Angular, ¿sí? Redux en Angular, programación orientada a estados en Angular y un tema en particular que es la tercera parte de la arquitectura, ¿sí? Son los selectores. Teníamos nuestro pequeño videojuego que hicimos, que sigue siendo muy básico, a lo mejor lo complejizamos más dependiendo los temas que vamos a ir viendo. En este caso seguimos con cosas básicas, que es ver el tema de la arquitectura que hay detrás de NGRX. Teníamos que por un lado podíamos utilizar las actions y podíamos usar los reducer, pero hay una tercera parte más importante que lo vimos en la parte introductoria de este tutorial, que es el tema de los selectores, ¿sí? Simplemente para recapitular, vemos que el videojuego sigue siendo igual, lo único que hice fue cambiar un poco para que esto se vea más grande, pero sigue siendo una forma en la cual le cambiamos el estado al personaje principal y por el momento lo único que estamos haciendo es modificando aspecto y velocidad. Vamos al código. Bien, un selector es una manera dentro de la que es la arquitectura de obtener una porción de todo lo que es el sistema de estados. Piensen que en NGRX actualmente lo único que estamos viendo es lo que es el store. Y el store lo que hace es almacenar estados. Los estados almacenan diversos tipos de contenido, desde información real, ¿no? Como puede ser guardar un dato trascendental como un array, como un objeto, como un array de objetos, hasta guardar un número o incluso almacenar cosas como, bueno, en este caso estamos guardando datos concretos, pero podríamos estar guardando datos como, bueno, como este caso, ¿no? Que acá el dato no es más que una variable y depende de un dato que venga. Bien, cada una de estas pequeñas estructuras internas que tienen los estados son porciones del estado y a veces por ahí queremos obtener solamente la velocidad. Que eso es un poco el ejemplo práctico que se me ocurrió para esta parte de los selectores. Los selectores o los selectors al recuperar porciones tienen muchísimo entramado, ¿sí? Es, creo yo, de las tres arquitecturas la más compleja. Entonces lo que vamos a ver es dentro de esa complejidad lo más simple de los selectores. Y para esto tengo por el momento mi ejemplo como lo vimos antes. Vayan a ver ese video porque es imprescindible. Y lo que hice fue crear el archivo main_char_selector en una carpeta que se llama también selector, ¿no? Fíjense que ahora dentro de app me quedó actions, reducers y selectors. Y dentro de selector creé este archivo. No tiene ninguna cosa distinta más que esta, ¿no? Y lo que vamos a hacer, básicamente, para empezar dentro de los selectores, es importarnos lo que necesitamos. Como pueden ver, acá lo que hice fue importarme createFeatureSelector y createSelector. Y traerme simplemente todo el reducer, ¿sí? Porque el reducer, como es el que administra los estados y el que devuelve justamente los datos, va a ser justamente por el paso intermedio que vamos a tener que hacer sí o sí si lo que queremos es obtener justamente una porción de este estado, que como en este caso lo que yo quiero hacer en el videojuego es usarlo como simplemente una forma de debuguear y traerme datos que me interesan para debuguear, voy a traerme la velocidad nada más, que bueno, es una forma que me parece interesante para utilizarlo en la forma más básica posible el selector. Por eso también me importé todo con el nombre main_char_reducer, ya que voy a necesitar mínimo el estado para replicarlo y justamente esta función. Por ahí del estado podemos prescindir, ahora vamos a ver bien cómo lo hacemos. Pero bueno, básicamente lo importante es tener createFeatureSelector y createSelector. Estos dos tienen pero un trasfondo terrible, se pueden hacer mil cosas. Vamos a ver lo más básico y vamos a ir viendo poco a poco, lo que dure este curso, las posibilidades que tenemos con createFeatureSelector y con createSelector. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser crearnos justamente el selector. Y para eso vamos a usar createFeatureSelector. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Esto es el selector en sí y esto lo que hace es crear la cadena de selectores. Tiene como un paso intermedio para hacer los selectores. Y como ya digo, es mucho más complejo, ¿no? Pero piénsenlo de esta manera. createSelector necesita dos cosas. Uno es la función que va a devolver y otro va a ser justamente ese estado intermedio de selector creado. Bueno, eso es lo que vamos a crear primero. Y para eso lo vamos a hacer exportable también, ¿no? Es aconsejable, salvo que estén 100% convencidos de que no lo van a necesitar exportar, pero lo normal es que sí. Y lo que voy a hacer esta es la forma en la que me gusta hacerlo a mí, hacer el estado intermedio, ponerle getSpeedState, o sea, get lo que sea state, y después el selector ponerle de nombre solamente la primera parte sin state, para así evitamos problemas.
hacemos create feature selector, así, y dentro de esto lo que vamos a necesitar hacer es mandar justamente lo que decía del estado. Si vamos a necesitar mandar esta interfaz que tenemos acá en el reducer, ¿sí? Porque justamente vamos a crear un selector, este estado intermedio al que me estoy refiriendo, que pertenezca a qué cosa, a la clase, a la interfaz, mejor dicho, estado del reducer. Y para eso lo que hacemos es llamar al main char reducer, ¿sí? Así, main char reducer punto state. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es llamar a esta interfaz, ¿no? En este momento lo que estamos haciendo es definiéndola. Y por último, entre paréntesis, lo que nos va a pedir sí o sí es un selector. ¿Qué pasa? No estoy poniendo nada acá. Bueno, acá tiene que ir algo y es muy importante lo que va acá. ¿Qué es lo que va acá? El mismo nombre que le pongamos a justamente el import completo del store, que en este caso, como nosotros lo único que estamos haciendo es trayéndonos solamente una función que es main_reducer. Main_reducer pertenece a esto que está acá y le pusimos un nombre de fantasía, como recordarán, que era main_char. Entonces lo que hacemos es simplemente llamarlo para que se asigne a esto, se le asigne un objeto de la interfaz state que pertenezca al selector main_char, que a su vez pertenece a la función main_reducer, que a su vez hace esto que está acá, que a su vez tiene todos estos estados. O sea que acá estamos creando nuestra primer porción del selector. La otra parte del selector es bastante sencilla, una vez que se entiende esto, y lo que hacemos es crearla, que como dije antes, la convención que me gusta a mí, no quiere decir que sea la única que hay, es ponerle el nombre y state justamente a lo que va a ser el estado intermedio, que lo va a llamar, y después get speed, o sea, sin la palabra state. Y lo que hacemos es hacer create selector, y dentro de esto mismo llamamos a get speed state y llamamos justamente a lo que va a devolver la función. ¿Qué va a devolver la función? Va a devolver un estado que pertenece a main_char_reducer state, porque justamente sigue siendo perteneciente a esta interfaz, porque lo que queremos hacer es traer solamente la velocidad. Y esto básicamente hacemos un fatarru que va a ser el return state.speed. Va a devolver speed. Fíjense que ya no nos salen más errores. Acá esto puede recibir creo que hasta 8 de estos estados intermedios, justamente porque los podemos empezar a concatenar y hacer filtros entre estados. Por eso decía que esto tiene mucho trasfondo, es mucho más complejo. Pasamos a la parte del component. Para probar esto es muy simple. En el componente donde queremos implementar el selector, lo que hacemos es importarnos justamente el selector. Entonces voy a importar todo como main_char selector, voy a poner from, y lo traemos de la ruta. En principio no necesitamos nada más para hacer andar el selector, ¿sí? Siempre y cuando hayamos importado bien todo lo que era la parte del app_module. Básicamente voy a crear una nueva observable, ¿sí? Que va a ser speed. Vamos a crear la observable speed, que es una observable, pero de tipo number, no es de tipo any, ¿sí? Y acá hay una de las cosas interesantes de los selectores. Si yo tengo todo este choclo, que puede ser algo mucho más grande, con muchos array, con muchos objetos adentro, para que traer todos esos datos, y necesito solamente traerme uno, es una gran opción utilizar el selector, porque vamos a ahorrar muchísimos recursos, porque al ser esto un store, esos datos ya están almacenados, o están preparados para ser liberados rápido. Entonces, básicamente, teniendo esto, lo que vamos a hacer es inicializarlo en el init, de la misma forma que inicializamos main_char. Fíjense que esto se repite, es bastante similar, pero va a tener una pequeña diferencia, ¿no? Vamos a hacer thisStore, porque sigue siendo que tenemos que llamar a la clase, digamos, al objeto store que pertenece a store, que trae el main_char, ¿sí? Puede haber varios store, pero lo recomendable es que haya solo uno. Hacemos el pipe, ¿sí? Y en el select, de la misma manera que estábamos haciéndolo hasta ahora, en lugar de mandar el nombre del selector global, lo que vamos a hacer es mandarle main_char selector.getSpeed. Que por eso getSpeed tiene que ser justamente exportable, ¿no? Estamos mandándole esto que está acá. Entonces, lo que va a hacer internamente va a ser hacer este llamado, que ya lo va a hacer en el init, y esa es una de las cosas potentes que tiene trabajar con estados. Ya lo va a hacer desde acá, para ya tenerlo listo. Y lo que yo voy a hacer es,
Como ya tengo una función draw, que esta función es loopeable, se loopea todo el tiempo porque está en un request animation frame, lo que voy a hacer es entre el draw y el request animation frame, aunque podría ser al final, hacer lo del thisSpeed, así. Repetimos lo mismo, porque ¿qué pasa? Esto siempre va a estar actualizando el valor de speed y al estar en el draw va a estar loopeando, ¿sí? Ya que en el init solamente se va a ejecutar una vez. En el init básicamente es para obtener el valor inicial, ¿no? Pero podríamos incluso borrarlo, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta tenerlo en el init y también tenerlo en el draw, porque en este caso se va a usar para debuguear. Y en el HTML lo que nos queda sería agregarlo, ya que acá armé una cajita que se llama debug, donde están los botones, porque los botones también son debugueables. Lo que voy a hacer es un H4. Voy a poner velocidad para que tenga una referencia. Vamos a abrir esto. Vamos a hacer speed así. Vamos a agregarle el pipe y vamos a ponerle async. Y ahora sí, vamos, guardamos, ejecutamos y lo probamos. Como pueden ver, tenemos exactamente lo mismo, pero ahora figura acá abajo velocidad 1. Si hago speed 2, figura velocidad 2. Si hago el slow 0.5, velocidad 0.5. Ya sé, me van a decir, bueno, pero esto en realidad está incluso implícito en el botón. Sí, pero lo estamos trayendo con un selector. Y si este botón lo que hiciera fuese un cálculo, ¿sí? O traer un dato que esté sumamente oculto en un objeto, se hace muy útil tener este selector para ahorrar no solamente recursos, sino que para tenerlo todo muy ordenado. Y esto, créanme que cuando empezamos a trabajar con objetos, con sesiones, con logueos, el hecho de traer la información de un usuario, el perfil de un usuario que se logueó de esta manera, y traer solamente las porciones que queremos ver, es muy interesante, ahorra mucho tiempo y se hace una estructura de datos muchísimo más importante. Si el video les gustó, no olviden dejar un me gusta para hacerlo saber, comentar cualquier duda o sugerencia que tengan y suscribirse para estar al tanto de nuevos videos. Hasta pronto.